Cambiamos de tema porque vamos a hablar ahora de otro de los anuncios del Gobierno Nacional en las últimas horas, la desregulación de las obras sociales. Esta posibilidad que va a tener mucha gente a partir del mes de marzo de poder elegir a dónde van los fondos, de su sueldo a una obra social, a una prepaga, a lo que quiera y no a la predeterminación que tenían hasta ahora de tener que ir a determinada obra social de un sindicato. Está Mauricio Landriel, a quien vamos a saludar. Mauri, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo están? Buen mediodía, como siempre un gusto saludarlos, por supuesto. La ley dice, o al menos establecía, que se cayó también con el DNU, que una vez que entras a trabajar en tu empleo, tu empleador, estás con la obligación de permanecer durante 365 días, 12 meses, un año, bajo la órbita de la obra social del sindicato, digamos, que envuelve tu trabajo. Esto ya había quedado desestimado a partir de la presentación del DNU. Pero ahora, a partir de distintos decretos, a partir del 1 de marzo, valga la redundancia, queda abierta la posibilidad de elegir a qué obra social aportar, la elección de la obra social. Esto, a ver, ¿cuál es la repercusión? ¿Cómo va qué puede llegar a pasar? Para buscar más información vinimos a hablar con un abogado especialista en temas de salud, se llama Ariel Bosikovic, que generosamente nos otorga unos minutos aquí en la televisión santafesina. Bueno, es un tema que bueno, a partir del 1 de marzo viene a cambiar la realidad de las obras sociales, de muchas, ¿no? Muchas obras sociales sindicales. Ariel, gracias por tu tiempo y bueno, desde ya agradeciendo tu claridad. ¿De qué se trata esto? Bueno, a ver, la posibilidad de elegir entre distintas obras sociales es una opción que siempre estuvo. Como bien decías recién, antes lo que se exigía era que al iniciar una relación laboral, el empleado esté por lo menos un año en la obra social que le corresponda sindicalmente. Bien, pasado ese año podía elegir entre derivar sus aportes a cualquier obra social y también a una prepaga. Bien, lo que se hace ahora es, primero, quitar ese límite de tener que permanecer un año en la obra social que corresponda por el rubro. Y dentro de esa opción también se puede optar por ir directamente a una prepaga. Bien, ahora, ¿qué pasa? Esto ya venía ocurriendo, pero a través de un mecanismo distinto. Lo que hace estos decretos que salieron ayer, cambia el mecanismo. ¿Cómo cambia el mecanismo? Antes, para ir a una prepaga, el empleado derivaba sus aportes a la prepaga, pero no directamente a la prepaga, sino que lo que hacía era derivarlos a una obra social, que esa obra social los derivaba a la prepaga. Entonces, lo que un poco fue pasando es que, si bien existen muchas obras sociales sindicales que por supuesto brindan cobertura de salud, también hay otras obras sociales que solo actúan de manera tal que cooptan los aportes y los derivan, incorporando de alguna manera un trámite burocrático y un poco de costos en el medio que no tenía mayores sentidos. Bien. Entonces, ahora directamente el empleado puede optar o por una obra social sindical o derivarlos directamente a una prepaga sin pasar por una obra social en el medio. Sí, lo que me interesa un poco decir es que los decretos que salieron ayer entran en vigencia el 1 de marzo y, como para llevar un poco de tranquilidad, no alteran sustancialmente la relación que tienen los afiliados con sus obras sociales o sus prepagas actualmente. Las modificaciones, lo que hace el decreto de ayer es reglamentar las modificaciones que ya habían sido introducidas en el decreto 7023 del 20 de diciembre del año pasado. Básicamente, lo que significa esta desregulación de las obras sociales es que, para explicarlo rápidamente, en Argentina tenemos un sistema de salud que está integrado, a su vez, por 3 subsistemas. Tenemos el subsistema público, que son los hospitales públicos, como por ejemplo acá en Rosario Leca. Tenemos el subsistema de la seguridad social, que son las obras sociales, que pueden ser las sindicales, como por ejemplo OSECAC, o las públicas, como por ejemplo PAMI. Y después tenemos el subsistema de la medicina privada, que es las de las empresas de medicina prepaga. Lo que hace esta desregulación es permitirles a las prepagas que opten regirse por la ley de las obras sociales. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la regulación de las obras sociales con la regulación de las prepagas? Que las obras sociales son entidades sin fines de lucro y que tienen como principio rector, por así decirlo, el principio de la solidaridad entre las personas. Entonces, esto lo vemos en la práctica
en que, por ejemplo, un jubilado que aporta a PAMI, no importa cuánto aporte a PAMI, sino que todos los jubilados acceden al mismo servicio. Ahí se ve la solidaridad en el sistema. En cambio, las prepagas se les reconoce, si bien tienen una fuerte regulación porque garantizan nada menos que el acceso a la salud, se reconoce como empresas que buscan ganar dinero. Entonces, por eso es que tienen dos regulaciones tan distintas. Lo que va a pasar ahora es que las empresas de medicina prepaga, que así lo deseen, van a poder regirse por la ley de obras sociales, en lugar de seguir rigiéndose por la ley de medicina prepaga. Pero como le digo, en principio esto no debería generar grandes cambios a los afiliados actuales, así que no hay por qué preocuparse en ese sentido, y termina siendo una reglamentación que afecta principalmente internamente al sistema, afecta principalmente la relación entre las obras sociales y las prepagas, y entre estos y el Estado también. Ahí también hay muchos cambios. Bueno, me imagino que, como bien decías recién, los afiliados no sufren ningún tipo de modificación, salvo que quieran cambiar la obra social, porque cambian las prestaciones, tendrá que ver, bueno, qué presta, digamos, la obra social que acaba de elegir y demás. Digo, el conflicto que se genera de interés en cuanto al financiamiento dentro de los sindicatos, digo, ¿eso puede traer un problema? Bueno, interesante la pregunta, porque sí un cambio importante que trae esto, existe algo que se llama el Fondo de Reintegro, de Solidario de Reintegro, que básicamente estaba integrado para las obras sociales, los maneja el Estado Nacional, y es un fondo que las obras sociales aportan entre el 10 y el 15% de sus ingresos a ese fondo, ¿bien? Ese fondo se utiliza para que las obras sociales puedan recuperar cuando tienen medicamentos de alto costo, etcétera. La realidad es que las obras sociales son prácticamente todas deficitarias y son muy dependientes de este fondo. Lo que incorpora, muy interesante esta regulación, es que obliga a todas las prepagas, decidan adherirse al régimen de obras sociales o no, a aportar a este fondo el 20% del total de su facturación. Entonces, lo entiendo, digamos, no conozco los números finos, obviamente, pero entiendo que este fondo va a crecer muchísimo, obviamente. O sea, imagínense, el 20% del total de la facturación de las prepagas, este fondo se va a ver fuertemente robustecido, y entonces, lo que va a pasar ahora, entiendo, digamos, obviamente estamos haciendo un poco de futurología, pero este fondo que maneja el Estado Nacional, al tener tantos más fondos ahora, va a depender mucho de a qué obra social o cuándo el Estado Nacional decida liberar fondos para las obras sociales, que, como le digo, son muy dependientes de este dinero. Bien. Yo, por ejemplo, estoy afiliado a Unión Personal y Civil de la Nación, digo, es una obra social nacional, ¿no es cierto? Quiero cambiarme, no sé, por ejemplo, acá en Rosario, por decirte una, de la más conocida, Grupo Oroño, por decirte así. ¿Lo puedo hacer a partir del 1 de marzo? Bueno, va a poder hacerlo en tanto y en cuanto Grupo Oroño, por ejemplo, que sería esencial, se adhiera al régimen de obras sociales. Si no lo hace, igual va a poder hacer el cambio, pero va a tener que optar por una obra social que le derive sus aportes, a esencial en este caso, y sobre esa diferencia pagar una cuota. La diferencia va a estar en si, digamos, el cambio que establece esta reglamentación es si los aportes pueden ir directamente a la prepaga o si tienen la obligación de pasar por una obra social. Aquellas prepagas que se adhieran al régimen de obras sociales no van a necesitar una obra social que opere como intermediaria de estos fondos. Solamente para aquellos afiliados a obras sociales nacionales hasta el momento, pero también hay obras sociales provinciales, estas no se ven afectadas. No, lo que afecta a esto, todo lo que sea legislación nacional, afecta a las obras sociales, sean sindicales o PAMI, por ejemplo, o a todas las prepagas. Todo lo que son obras sociales provinciales, como por ejemplo el IAPOS, o por ejemplo las cajas profesionales, las cajas de abogados, etcétera, se rigen por leyes provinciales, entonces ninguna regulación nacional en principio las afecta directamente. Bien, perfecto. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo y la claridad. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, bueno, hasta aquí la palabra del abogado especialista en cuestiones de salud. Estamos hablando de Ariel Bosikovich, que con claridad nos dice que, esto viene a abrir la posibilidad de que se cambien de prestadores de obras sociales a una medicina prepaga, bueno, y demás. Habrá que ver cómo se articula esto, cómo
qué impacto tiene sobre el sindicato, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que hubo fuertes discusiones en la Argentina por la caja sindical de las obras sociales. Recuerdo discusiones entre Moyano y Graciela Ocaña, una problemática que hubo allí a comienzos del año 2000. Bueno, en definitiva, 3 decretos que vienen a desregular la utilización de obras sociales. Aquellos que tengan la posibilidad o que quieran cambiar de obra social a una medicina prepaga, si la medicina prepaga está inscrito, se ha anotado, se ha puesto a tiempo, digamos, al día con la regulación o con la desregulación, va a poder hacerlo. En definitiva, algo que habrá que ver que con el tiempo cómo impacta. Aquí en la provincia de Santa Fe, también una legisladora presentó un proyecto similar que tiene que ver con la desregulación y apunta básicamente al IAPOS, que tiene casi 600.000 pacientes, para que puedan también elegir libremente la obra social. Un tema que recién empieza a discutirse en la Argentina, entiendo yo. Bien. Mauri, gracias. Mauricio Landriel, desde Rosario te despedimos, ustedes. Mauri, gracias.